Ok, bien. ¿Me pueden apoyar, por favor? Si se ve la presentación y si me llegan a escuchar. Sí, sí se escucha bien y se ve Ok, bien. perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Antes que nada, pues es un honor ser invitada a su honorable pues colegio. Y bueno, dentro de la introducción que daban, pues bueno, me queda claro que el motivo o el objetivo que tienen como cualquier área de expertise de enfermería, pues es precisamente la capacitación y pues la innovación sobre estos temas. A raíz de la experiencia que he tenido, pues precisamente, pues creo oportuno y por eso en esta noche vamos a estar hablando sobre este tema. El tema central se llama estenosis pilórica en población pediátrica. Generalmente para fines prácticos dentro de esta charla que vamos a tener esta noche, agradeciendo pues de antemano la presencia de todos ustedes. Y bueno, vamos a estar manejándola como una sigla, que en este caso la vamos a estar manejando como una estenosis hiperpilórica. Ahorita lo vamos a explicar, evidentemente, pues de qué consiste esta patología y por qué precisamente para el área afín, pues es interés, ¿no? Precisamente por la parte de las intervenciones que se realizan en la parte, pues, quirúrgica. Entonces, ahorita también platicaremos un poquito sobre esas actividades en relación a esta enfermedad. Y bueno, aquí vamos a empezar con una pregunta clave, ¿no? ¿Cuáles son las principales características precisamente de esta patología? Y vamos a ver que durante esta pues charla hay muchos elementos, aunque estadísticamente es una enfermedad que no tiene tan alta, afortunadamente, tasa de mortalidad. Sí hay ciertos síntomas o ciertas manifestaciones que pueden conllevar a complicaciones y que en su momento pues sí pueden poner en riesgo la salud del paciente pediátrico. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar precisamente de lo que es la enfermedad, precisamente cuáles son los cuidados y las intervenciones que a bien nos interesa a nosotros como enfermeros dentro de la parte pues, quirúrgica y posterior a esta intervención. Y ahora sí, vamos a comenzar con la definición. Como tal, la definición a cierta cierta no es una definición compleja, de hecho el mismo término lo dice. Esta patología precisamente consiste en ser una disminución. Esta disminución va a tratarse de la luz intestinal y como evidentemente pues lo dice el nombre de la enfermedad. Me regreso, pues decíamos que es una estenosis pilórica, pues evidentemente, ¿dónde va a estar la afección? Pues en la parte del píloro. Al haber esa obstrucción o esa disminución de esa luz, pues precisamente va a haber una hipertrofia muscular. Y esta hipertrofia, pues precisamente se va a relacionar a un engrosamiento que va a estar manifestado en esta región anatómica y por obvia razón, pues no va a permitir, evidentemente, pues el trayecto de la parte del bolo alimenticio y esto va a originar una obstrucción. Esta enfermedad tiene también una particularidad desde la parte de la valoración que ahorita la vamos a estar platicando y cabe mencionar mucho de todos estos elementos, tenemos mucha información en relación a este tema, pero recordar también que como enfermeros pues tenemos también el compromiso de consultar las guías de práctica clínica porque pues si bien es cierto, de ahí viene la mayor parte de la información que en esta noche yo les puedo compartir a todos ustedes, colegas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de inicio, pues cómo es que surge esta enfermedad, en quiénes afecta más, por qué en estas edades, y es lo que vamos ahorita pues a aclarar un poquito. Evidentemente es una enfermedad que afecta más a las edades pediátricas, pero en esas edades curiosamente afecta más al recién nacido, a la población de lactante menor, y de acuerdo a las estadísticas se ha evidenciado que puede afectar de entre las 2 a 8 semanas o no mayor a 3 meses. Sin embargo, pues esa es una estadística que se ha manifestado, no se ve en edades más posteriores a las edades del lactante menor o mayor, pero pues también es un punto que se tiene que valorar la sintomatología del paciente. Ahora, ¿en quiénes predomina más? Curiosamente, esa enfermedad, como muchas, algunas pues van a afectar más a algunos géneros. En esta ocasión, esta patología afecta más, curiosamente, al género masculino. Y también se ha evidenciado que a raíz de que predomina más en el género masculino, también hay cierta relación y pues puede estar más presente en el caso de los pacientitos que son primogénitos. Eso es como una particularidad que se ha visto a través de la evidencia.
Ahora, en quienes es menos frecuente, pues de acuerdo a las guías de práctica clínica, dice que hablando un poquito pues de la parte racial, bueno, ahí menciona que pues es menos frecuente en razas negras, razas asiáticas o en la parte hispana. ¿Cuál es la principal etiología? Bueno, en la etiología hay mucha literatura, hay mucha referencia, y sí, hay muchos colegas que en la parte operativa, pues algunos lo asocian que es multifactorial, otros dicen que pues es de causa desconocida, pero pues vamos a ver que predomina más en estos puntos claves que decíamos, recordemos, porque por ahí más adelante lo vamos a volver a retomar, recién nacidos, en un periodo de más o menos de lactantes menores, y predomina más, obviamente, en el género masculino. Se ha asociado también a factor genético, sin embargo, pues bueno, a raíz de que pueden haber muchas otras pues, patologías, pues por eso se ha concluido que es una etiología de tipo multifactorial. Ahora, aquí sí quiero destacar lo siguiente en la valoración. Si bien es cierto nuestra parte operativa, y en el caso pues ustedes colegas que están más inmersos en esta parte pues del área quirúrgica, a veces en la parte de la rutina quirúrgica, pues a veces perdemos, no sé, se pierde el hábito de tener una valoración, ¿no? Caemos a veces en algunas praxis rutinarias de recibir al paciente, de pasarlo a la sala de quirófano, de egresarlo de la sala de quirófano, pasa a recuperación, y ya lo que queremos es precisamente pues pasarlo a otro servicio, ¿no? Donde se le va a dar pues mayor seguimiento y los cuidados. Sin embargo, también eso es un punto importante porque lo hemos visto precisamente cuando tenemos la atención del paciente recién nacido, cuando estamos rotando por tococirugías o en el área de quirófano, donde está el área de las cesáreas, pues nosotros somos también partícipes de la recepción de la valoración de inicio, pues precisamente de un recién nacido. Y a raíz de esto, pues precisamente con mayor mesura es importante pues entender la valoración, y que la valoración, pues precisamente nosotros como enfermeros lo manejamos en todo lo que es respecto a la hoja de enfermería. Y en relación a la valoración, pues aquí vamos a encontrar algunos puntos claves importantes. Por ejemplo, hablando de la exploración física, se clasifica en dos estadios. Uno tiene que ser el estadio temprano y otro que es el estadio avanzado. Y en relación a este estadio, precisamente consiste en los pacientes infantes que van a tener cierto comportamiento. ¿Como cuál va a ser el comportamiento? Precisamente que son ansiosos, van a estar más irritables, generalmente siempre van a tener como que esta sensación del hambre. Ahora, como es un recién nacido, evidentemente no nos va a poder hablar. Entonces, la única forma de un recién nacido de comunicarse es a través del llanto. Entonces va a estar irritable, va a estar llorando. Y bueno, dice ahí también, dice, cuando el infante va a estar succionando, evidentemente cuando les tratamos de acercar con la madre, fomentar la lactancia materna, que es lo que se evita siempre después del alumbramiento, pues vamos a identificar también estas características que las manitas se las acercan mucho para autoestimular precisamente. En el estadio avanzado, ya pasando esas etapas de ansiedad, de irritabilidad, curiosamente van a estar con algo que ya nos va a empezar a preocupar. Ahora, ¿qué es lo que nos va a empezar a preocupar? Que en estadios avanzados, recién nacido va a tener pérdida gradual de peso. Eso pues ya es un dato clínico peligroso porque pues puede caer, como ahí lo menciono, en un estadio de deshidratación. Ahora, aquí también es importante cuidar si un recién nacido, si un lactante nos cae en un estadio de deshidratación, pues van a haber también signos muy característicos, ¿no? En este caso, pues va a estar letárgico, puede tener llantos sin lágrimas, ¿no? Entonces, al caer en esos estadios, pues precisamente es importante identificar un signo de alarma. Si pueden ahí observar la imagen, precisamente en la región abdominal, pues vamos a ver aquí algo que a través de la palpación, como nosotros pues siempre ocupamos mucho las exploraciones físicas, pues vamos a identificar una pequeña protuberancia. Esa se le conoce como la olivia pilórica. Entonces, al ser identificada esta manifestación, pues a través de la palpación, pues nos va a dar este síntoma, pues principal, en el cual podríamos ya asociar que nuestro pacientito, pues está en un riesgo de tener este tipo de enfermedad. Por eso dice que la exploración abdominal, pues es una parte muy importante de valoración, y que sí, si bien es cierto, nosotros como enfermeros, pues asistimos, anotamos toda la recepción de los datos cuando nace recién nacido,
pero también pues somos partícipes de, si bien es cierto, el colega médico pues hace el recibimiento, hace las escalas, ADRA y demás, pero también somos pues parte de el equipo y también pues podemos identificar este tipo o signos de alarma. Algo que también van a empezar a presentar los niños, pues evidentemente es una distensión abdominal. Algo curioso que tiene esta famosa pues protuberancia es que se puede a veces desplazar, ¿no? Por eso dice ahí, hay ondas peristálticas gástricas que puede irse de izquierda a derecha. Esa es la parte que debemos de cuidar. Algo también importante, si estamos identificando que ya hay sospecha, que ya vimos los síntomas, a ver, ya empieza a bajar de peso, si está irritable, está pues evidentemente llorando, vemos que tiene esa manifestación. Si nuestro recién nacido acaba de consumir alimento, ya sea el seno materno, es importante no hacer presión o no hacer la exploración en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque podríamos originarle precisamente pues un estímulo para que pueda estar con la emesis y eso pues en casos ya severos puede provocarle pues precisamente un tipo de anafilaxia porque pues va a regresar evidentemente la alimentación. Entonces son puntos importantes que debemos de cuidar dentro de la valoración de inicio de nuestro paciente recién nacido o nuestro latente que hay sospechas de esa colocación. Ahora, en relación al diagnóstico, curiosamente hay muchos tipos de estudios que se pueden realizar en nuestra población, pues estudios de radiografías, ultrasonidos, de laboratoriales. Vamos a platicar en este momento, pues, cuáles van a ser los estudios, pues, más pertinentes, cuáles se recomiendan más o cuáles incluso a partir de algunos estudios que tal vez no logran dimensionar o no se logran identificar a ciencia cierta un primer diagnóstico, pues se tiene que elaborar otro tipo de seguimiento. Antes de irnos a esos estudios, primero, pues es importante destacar. Recordamos, habíamos comentado que esta enfermedad pues va a estar más presente en población masculina. De acuerdo a las tasas que nos presentan, pues dice que es entre el 2.1 a 5.1. También importante contemplar la edad. Si bien es cierto, muchos de estos pacientes, casi la mayoría, tiende a ir a un proceso quirúrgico, porque es ese tratamiento de primera instancia. También se tiene que valorar la edad. Tenemos también que volver a recordar la valoración, ¿no? Los signos que ya platicábamos, de acuerdo al estadio, porque pues hasta que el paciente esté en un estadio estable es cuando se van a dar todo el seguimiento de la parte de tratamiento. Y por eso la etapa del diagnóstico pues siempre va a ser primordial en esta etapa de valoración. Y bueno, dentro de esto, igual recordar la edad. Recordamos, puede estar en recién nacidos, lactantes, y bueno, de acuerdo a estas, pues la evidencia que hemos visto dentro de contacto con los pacientes, se llega a manifestar en las primeras semanas, que es la parte peligrosa, que debemos estar atentos nosotros o informar, capacitar también a nuestros pacientes, o también incluso, ¿por qué no? Nosotros en la parte operativa, pues estamos en contacto con pasantes, con estudiantes, también es nuestra función pues orientarles a ellos, prepararlos para que puedan también apoyarnos en esta valoración y se puede proceder en esos pacientitos hasta los 3 meses. Ahora, dentro de los síntomas, curiosamente, aparte que van a estar irritables, van a tener gradualmente pérdidas de peso. Uno de los síntomas claves de esta pues, patología precisamente va a ser la emesis. Sin embargo, la emesis va a tener ciertas características, porque hay muchas manifestaciones u otras patologías gastrointestinales que también pueden empezar a presentar pues la emesis. En este caso se va a caracterizar porque no va a ser de tipo biliar, es decir, no va a estar asociado a otro tipo de patologías gastrointestinales o otro déficit. Va a ser progresivo. De hecho, pues algunos también se ha visto o se puede identificar que a veces puede ser tipo proyectil. Y algo muy particular de la emesis, aparte de todas las características que pues conlleva el reflujo, es evidentemente la expulsión de líquido, es que casi siempre se va a manifestar ese síntoma después de tener algún tipo de alimento. Por eso se llama, en este caso, postpandrea. Casi siempre después de tener la alimentación o el contacto con el seno materno, va a ser posterior el estímulo que va a tener el pacientito y pues va a estar precisamente con este factor del émesis.
Ahora sí, hablando de las pruebas diagnósticas, como les comentaba, hay muchos tipos de pruebas diagnósticas. Evidentemente, pues esto es una función que nos apoya mucho el colega médico, pero pues también somos partícipes de esos estudios, de recabarlos, de darle lectura, ¿no? De cuáles son los pues, resultados que conlleva ese tipo de estudios. Uno de los principales estudios que se recomiendan, porque como ustedes lo pueden también leer, es un estudio nada invasivo. De hecho, tiene una alta pues, eficacia y al hacer menos abrasivo, pues por eso es el primer estudio de preferencia que se tendría que mandar a hacer el ultrasonido abdominal, precisamente para identificar dónde está precisamente la lesión, dónde está, en qué cuadrante. Casi siempre se va a encontrar en el cuadrante superior o en la zona del epigastrio, es donde se va a encontrar precisamente esta alteración por la parte del píloro, ¿no? Otro tipo de estudios, si en el caso del ultrasonido no se llega a visualizar por algún factor esta normalidad, entonces ya se va a proceder al otro tipo de estudio, que sería en este caso la serie esofágica gastroduodenal. Este tipo de estudio, pues como lo dice su nombre, pues va a hacer el estudio panorámico de la parte del esófago. Y bueno, nos dice que a diferencia del anterior estudio, dice, bueno, sí es obviamente pues recomendable. La única contraindicación o a lo mejor la única tentativamente problemática, porque es un estudio que va a servir para esos fines, es que va a exponer al pacientito pues un poco de la radiación, pero de ahí en fuera pues sirve para el mismo fin. Por eso, si en el ultrasonido sale pues el diagnóstico, se puede confirmar, pues evitar evidentemente realizar otro tipo de estudios más invasivos para nuestros pacientes, porque recordemos, pues son pacientes de edad precisamente pues muy tempranas y bueno, lo que podamos hacer lo menos invasivo, pues siempre va a ser lo ideal para todo paciente. Otro tipo de estudio, en este caso, son las endoscopías gastrointestinales y bueno, aquí ya se va a estar aplicando de preferencia este tipo de estudios, pero en los pacientes que van a presentar signos atípicos. Por eso dice ahí, ¿no? Este tipo de estudios sí se pueden realizar, evidentemente son de los más pues, viables a realizar en los pacientes, pero se van a realizar en caso de que alguna ecografía o de los estudios anteriores no haya tenido ningún éxito o no se haya localizado alguna alteración. Entonces, si no hay en los estudios previos que hemos mencionado ninguna forma de acercarnos al diagnóstico o hay cierta dificultad porque se puede asociar a otras patologías gástricas, ya se tendría que optar por este tipo de estudio que sería una endoscopía. Bueno, después de esos estudios que son pues de radioimagen, entran estudios claves que serían en este caso las pruebas de laboratorio. Dentro de las pruebas de laboratorio, pues bueno, nosotros como enfermeros, pues también somos partícipes las recabamos, las retomamos. ¿Y por qué, para qué, con qué fines se van a tomar los estudios de laboratorio? Todo paciente que pasa al área quirúrgica sabemos que es un protocolo, tener los laboratorios recientes. Eso son procedimientos que los vemos mucho en la parte previa a la preparación quirúrgica, pero también es importante identificar, como ya mencionaba, desafortunadamente sus pacientitos tienden a tener pérdidas de peso, a caer a cuadros de deshidratación y esos cuadros o esos desequilibrios electrolíticos pues nos pueden llevar a un riesgo a tener que el paciente caiga en cuadros de hipocalemia o que caiga en procesos de alcalosis, que es lo que se quiere evitar. Y precisamente los estudios pues, nos permiten ver todo este tipo de análisis de parámetros de urea, glucosa, precisamente creatinina, para ver cómo está nuestro paciente y a raíz de eso, pues ver, como les comentaba, si el paciente es candidato a que pase inmediatamente a una intervención quirúrgica o si manifiesta alguna situación de alcalosis, pues primero lo que se tiene que priorizar es estabilizar ese desequilibrio y posterior a estar estable el paciente ya se podría optar por tener una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los principales estudios que se van a realizar? Pues los principales, como ustedes ven, son los electrolitos, va a ser las gasometrías arteriales, las biometrías hemáticas y evidentemente pues valorar siempre los tiempos de coagulación. Entonces por eso coloco ahí los TPT, son los estudios más básicos o los principales para ver el estado de salud de nuestro paciente. Ahora, dentro de la preparación o el tratamiento preoperatorio.
Bueno, en relación a esta preparación, pues bueno, van a haber diferentes vertientes. Aquí las tratamos de ver desde la parte, desde cómo ingresa el paciente, qué pasa o en la parte ya del área quirúrgica y cuáles son nuestras intervenciones de nosotros dentro del cuidado posoperatorio. Dentro de esas indicaciones de tratamiento preoperatorio, precisamente es valorar lo que ya les comentaba. Si el paciente no tiene ningún desequilibrio, entonces sí es candidato a que pase al área quirúrgica. Para esa preparación, como todo usuario que debe de ser, es un paciente que tiene que permanecer en ayuno, que va a tener que mantenerse evidentemente con una vía permeable, va a tener que tener soluciones parenterales y bueno, estas siempre van a depender del peso, ¿no? De la talla de su paciente, porque es un paciente pediátrico. Y a raíz de eso, pues bueno, la recomendación es de 120 a 150 mililitros por kilogramo al día. Hay una técnica que también evalúa nos es un poquito muy práctico para muchos tipos de pacientes, pero en este particular, porque pues tiene un síntoma muy evidente que es la emesis, pues siempre vamos a tener al paciente en una posición semifolia precisamente para evitar algún tipo de incidencia dentro de su estadio en la preparación que le vamos a dar. Si en nuestro paciente requiere, en este caso, una sonda orogástrica, pues se tiene que evaluar. Recordemos que esto también dependemos mucho de criterio de nuestro colega médico, pero es una parte muy importante de identificar. Si nuestro paciente, si por indicación médica, ¿no? Lo necesita, se le va a tener que instalar. Pero si no es candidato, lo menos que podamos evitarle, evidentemente, el contacto con esta sonda. Por eso dice ahí, no, si no se requiere totalmente la sonda, totalmente, bueno, definitivamente no instalarla. Si ya mi colega médico me insiste que es necesario por la condición del paciente, pues bueno, se va a tener que instalar, pero si es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso como todo paciente, pues vigilar. O sea, sí es estrictamente la vigilancia para que nuestro paciente pues no vaya a haber algún tipo de anormalidad o complejidad dentro de la instalación de la sonda, porque al final de cuentas, pues es un recién nacido y es un paciente que pues es un conducto que para él pues va a ser totalmente más incómodo y más abrasivo para mi usuario. Por eso es ahí, tenemos que evaluar si siguen habiendo pérdidas o cómo está ese gasto, cómo está su nivel de electrolitos para ver si sigue siendo candidato a esta sonda o definitivamente se le va a tener que retirar. Son como los cuidados previos dentro del proceso de la enfermedad, si es que va a pasar al área quirúrgica. Ahora, dentro de la intervención como tal quirúrgica, bueno, evidentemente dentro de esa intervención, pues también se tienen que valorar otros elementos. Dice ahí, bueno, después de esta intervención quirúrgica, cabe mencionar que el tratamiento clave, pues es una cirugía, se llama piloromiotomía. Bueno, tiene un nombre ahí raro porque pues conlleva un poquito a la historia de quién fue el que se dio cuenta de la efectividad del tratamiento quirúrgico. Y ahí en el tratamiento pues entran laparoscopías, entra precisamente ese tipo de cirugía que les comentaba porque es menos abrasiva. Se ha visto que si es una cirugía de tipo abierta, de este tipo de piloromiotomía, se ha visto que el paciente sale con menos estadio de dolor y cualquier paciente que podamos inhibir o reducir el estadio del nivel de dolor, pues siempre va a ser un mejor pronóstico y una más, pues una evidente mejoría, ¿no? Dentro de su recuperación. Sin embargo, pues bueno, son los tratamientos que se tienen que valorar, ya sea por la laparoscopía, ya sea por tipo abierta, ya sea por tipo de endoscopía, pues bueno, eso va a depender del criterio del colega, pero generalmente es la recomendación que sea ese tipo de tratamientos. Después de esta, pues precisamente intervención, pues después del ayuno, ¿no? Generalmente se recomienda las 8 horas posteriores a esta intervención, se va a tener que realizar una evaluación integral, volvemos al mismo paso, ¿no? Se tiene que volver a evaluar generalmente los pacientes posterior a la intervención quirúrgica, en las primeras 24 o 48 horas o menos de estas horas pueden seguir presentando todavía esta parte de la emesis, pero esto ya gradualmente se va a ir disminuyendo. Si bien es cierto, en la parte quirúrgica solamente nos tenemos un lapso de tiempo en la intervención, unas horas en el área de recuperación, y es ahí entonces cuando estamos en el área de recuperación, pues también somos responsables de vigilar
precisamente ese estímulo que puede seguir aún después de la intervención quirúrgica, o también, dada la intervención, el efecto de la anestesia, pues también puede ser susceptible a tener la náusea y a tener el emesis. Posterior a esto, pues no, si vemos que el paciente pues controla, no hay mayor gravedad, está estable, y si es candidato, pues se sugiere reiniciar pues la alimentación por vía oral. Y bueno, ahí maneja una técnica del vomitador. Relaciona la técnica para disminuir un poquito la información o sintetizarla, es lo mismo en relación a la posición semifolia, vigilar constantemente la pérdida que va a tener, al menos en las primeras horas posteriores a cirugía. Y algo que también se va a tener que implementar es otra vez el apoyo de la vía endovenosa a través de los electrolitos. En relación a estas acciones, bueno, nos sugiere pues algún tipo de soluciones. Recordemos que pues también dependemos de este criterio de nuestros compañeros colegas, pero las más recomendadas son las soluciones glucosadas al 5%. Casi siempre en este tipo de intervenciones u otras intervenciones, si no hay ninguna contraindicación, evidentemente la mejor forma de poder hidratar y dar esa compensación hidrolítica, pues siempre va a ser el fomento del seno materno, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación en la paciente, tanto pues podamos fomentar el binomio madre-hijo, siempre va a ser la mejor opción. Y en este caso se propone que sea 2 horas aproximadamente por tres tomas que va a estar surgiendo dentro de esta integración. Si el paciente sí la sigue tolerando, pues bueno, ya en este caso se puede estar pues sugiriendo otra vez el seno materno, gradualmente por 2 horas, por 2 tomas, hasta ver precisamente la mejoría del mismo, y definitivamente si ya hay una buena aceptación, pues seguir fomentando la vía oral. Por eso dice al final, si tolera, pues dejará libre demanda totalmente. Si no la tolera, pues bueno, vamos a ir gradualmente modificando esta escala, dependiendo de la tolerancia que tenga nuestro pacientito pediátrico. Ahora, después de este tratamiento, ¿no? Posoperatorio, bueno, aquí nos dice valorar, o en este caso, las condiciones individuales. Recordemos que todo paciente, así sean recién nacidos, lactantes o sean adultos mayores, después de una intervención quirúrgica, los cuidados siempre van a ser individuales y personalizados. Algo que también debemos de cuidar dentro de la praxis que estamos en las áreas quirúrgicas es eso, es la parte de la vigilancia continua. Muchas veces sale la mami con el bebé del área quirúrgica, sale de la tococirugía, les damos la charla de la lactancia materna, las ponemos inmediatamente. Y a veces sí nos ha tocado identificar que precisamente el infante empieza con esta emesis, empieza con este reflujo, y aquí es donde precisamente la enfermedad pues se tiene que valorar, ¿no? Puede ser reflujo, puede ser como tal la estenosis. Entonces, son criterios que nosotros a veces damos por hecho que como la paciente ya lleva su segundo bebé o el tercero, a veces inferimos que ella ya sabe las características, y ella ya va a saber decirnos a nosotros cuáles son las anormalidades que ve en su bebé. Sin embargo, no es obligación de ellos, somos nosotros los que tenemos que seguir todavía con ese seguimiento y valorar precisamente que no haya ninguna contraindicación, que realmente hay una tolerancia y un buen reflejo para descartar precisamente que el infante tenga algún tipo de anormalidad, como en este caso del píloro. Es ahí la experiencia que tenga cada uno de los abordajes, pues bueno, se va a seguir eligiendo, y bueno, esto nos va a conllevar a ver, pues si no hay ninguna alteración en el binomio y hay una buena tolerancia, pues descartamos totalmente que sea alguna anormalidad de tipo congénita o alguna alteración como la que hemos estado platicando. Pero pues esto también es una responsabilidad totalmente de nosotros que estamos en las áreas o que rotamos a las áreas quirúrgicas, porque pues somos una profesión que generalmente siempre nos rotan en muchos servicios. Entonces, tal vez no soy la quirúrgica, pero tengo que estar en recuperación, me toca ir a tococirugía y tengo que ver expresamente el contacto, la valoración del binomio madre e hijo, y son elementos importantes que pues también tenemos que conocer. Si los desconocemos, pues vamos a omitir, no me voy a percatar que haya alguna protuberancia, que haya alguna normalidad, no me voy a percatar que el niño es irritable. Entonces, son síntomas que son precisamente de alarma, y que sabiendo ese tipo de tópicos, pues vamos a poder aplicarlos y darle una mejor atención a los pacientes.
Dentro de esa vigilancia y seguimiento, pues precisamente como enfermeros, pues es una parte que en cada una de las áreas, no solamente dentro de la intervención quirúrgica, es un seguimiento continuo, ¿no? La función de las colegas que rotamos en el área de quirúrgica, pues es el seguimiento, el ver el ingreso del paciente, el egreso del mismo, pero sabemos que el paciente pues pasa por diversos servicios, entonces es una vigilancia continua que debemos realizar. Si nuestro paciente ya egresa como tal de la unidad, después de pasar por todas esas travesías de valoración, de estudios previos, de las intervenciones quirúrgicas, pues bueno, ya se tiene como tal, pues fomentar de nueva forma la ingesta de la lactancia, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación. También, como va a pasar por una intervención quirúrgica, como todo usuario, pues va a tener también pues este factor de dolor. Lo que se quiere evitar es precisamente, y se va a siempre recomendar los analgésicos de vía oral. Generalmente se recomienda paracetamol, pues es un analgésico de primera instancia, de 10 a 15 miligramos aproximadamente durante cada 6 horas. Es una consideración, sin embargo, pues va a estar sujeto a algunas pues, ajustes de cada colega o pediatra, ¿no? En este caso, cuando da la alta clínica, pero siempre se recomienda posterior o en este caso en presencia de dolor en el paciente. Dentro de los cuidados que también se van a tener que sugerir a la paciente después del egreso es evidentemente el cuidado de la herida, es una herida pequeña, pero como cualquier herida, pues los cuidados básicos de cómo limpiarla, de cómo pues mantenerla seca, no tenerla húmeda y que en los tiempos estimados, depende del tipo de sutura que se le haya realizado, pues se va a tener que volver a presentar a unidad para que se le haga el retiro como tal de los puntos. Otra recomendación sería el seguimiento a través de las consultas para evaluar que no haya ninguna anormalidad o alguna complicación. Curiosamente, las estadísticas afortunadamente no han dado evidencia que a raíz de este tipo de cirugías, pues de una incidencia de mortalidad. Afortunadamente son casos que se ven menos. Son casos que la verdad ya no se ven con tanta frecuencia este tipo de patologías, ni se ha visto que haya una complicación a raíz de la cirugía, pero como todo procedimiento, pues hay que fomentar siempre la vigilancia y decir a los papás, los pequeños, si identifican alguna alteración diferente a lo habitual, pues que residan en las consultas. Y bueno, como todo paciente, pues siempre la vigilancia desde la parte de nosotros como enfermeros, como el seguimiento que se le puede dar dentro de su nicho de su hogar. Y posterior a eso, pues ya puede realizar sus actividades sin mayor normalidad y que esto, pues siempre, si el paciente no presenta bajo peso ni deshidratación, pues habrá sido un procedimiento totalmente exitoso y el niño pues va a desarrollarse en su crecimiento sin mayor anormalidad, que es lo que pues es el objetivo de ese tipo de intervención. Aquí nada más les anexo algunos algoritmos, precisamente de todo lo que les estuve platicando a grosso modo, pues es precisamente algoritmos que dosifican aún más la información. Ese mismo protocolo precisamente dice de las edades, habla de los historiales clínicos a valorar, la historia de los papás, que si se ha encontrado cierta asociación, si algún familiar directo, ¿no? El papá o mamá han tenido en este caso este antecedente, pues es alta la estadística que el infante pues nazca, y más si es primogénito con ese tipo de enfermedad. Lo que comentábamos hace un momento, si la emesis pues es de tipo biliosa, pues se tiene que dar una valoración de inmediata en urgencias y bueno, se tienen que hacer los estudios correspondientes. Al ser una patología como muchas que empiezan con los síntomas de mesis y con cuadros muy gástricos, pues es importante hacer los estudios adecuados para que pues se descarte que realmente, o sea, en este caso la estenosis o no sea algún reflujo o sea alguna otra alteración de tipo gástrica. Entonces aquí nada les han hecho como alguna información, pero es prácticamente lo que hemos estado practicando dentro de esta charla en este pequeño espacio que pues he podido compartirles. De mi parte, pues prácticamente sería todo. Siempre pues también ahí comentar que nosotros como enfermeros pues tenemos ese compromiso porque pues a veces caemos un poco en la rutina en el sentido de que en la parte quirúrgica a veces son muchas las actividades que se realizan, las funciones de las enfermeras quirúrgicas, de las circulantes, entonces a veces dejamos de lado la parte de la valoración y también a veces olvidamos que todos esos criterios son básicos desde que vemos el nacimiento, desde que vemos el seguimiento, desde que egresan nuestros pacientes a
a servicios de ginecología, pues es también nuestro compromiso de estar pendiente de ese tipo de alteraciones, porque si nos hemos percatado en la tococirugía que luego los infantes empiezan con cierta, aparentemente como un tipo de reflujo, empiezan a tener ese tipo de sintomatología y a veces damos como que de hecho que apenas se están adaptando cuando es un error, que a veces minimizamos ese tipo de cuadro de inicio y pues después los pasamos a otro tipo de servicios. Entonces, esto es lo que yo les puedo compartir, ahí están mis referencias y bueno, pues quedo a la orden de las indicaciones y muchas gracias por este espacio y por el poder escucharnos en esta noche.